Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Soy la profesora Fanny Díaz, docente del municipio de San Francisco de Opalaca, departamento de Intibucá. Es un placer saludarles como su maestra de Ciencias Naturales, esperando se encuentren bien de salud, tomando las medidas de bioseguridad, como ser uso correcto de mascarilla, uso de gel antibacterial, lavado frecuente de manos y el distanciamiento social, y por supuesto quedándose en casa. La clase de hoy es en el área de conocimiento, Ciencias Naturales, grado quinto. El tema a desarrollar es Información Genética, parte 2. Docente responsable, Fanny Díaz. Bueno, niños y niñas, para empezar, les voy a hacer unas preguntas. Ahí en casita van a responder. ¿Qué es género? Bien. ¿Qué es especie? ¿Qué es genética? Muy bien. Vamos a comenzar, vamos a definir qué es genética. La genética es una rama de las ciencias biológicas, la cual trata de comprender cómo la herencia biológica es transmitida de una generación a otra, cómo se efectúa el desarrollo de las características que controla estos procesos. La genética entonces es la que se va transmitiendo de generación en generación. En la genética podemos ver y observar características como ser color de ojos, el cabello, la estatura, entre otras. La transmisión de las características de padre a hijos se le llama herencia. Vamos a definir otro término relacionado con la genética, el género. El género es la construcción social de las diferencias sexuales. El género es una construcción social, cultural e histórica que asigna ciertas características y roles, grupos de individuos con referencia a su sexo. Las personas nacemos con la diferencia de sexo. La adscripción de características de género es construida socialmente. En el género podemos definir el masculino y el género femenino. También tenemos otra definición de género. En taxonomía, el género es una categoría taxonómica que se ubica entre la familia y la especie. Así que un género es un grupo de organismos que a su vez se puede dividir en varias especies. Existen algunos géneros monoespecíficos. ¿Qué quiere decir esto? Que solo contienen una sola especie. Ahora vamos a definir el término especie. La especie es un grupo natural de individuos que puede cruzarse entre sí, pero que están aislados reproductivamente de otros grupos afines. La especie biológica es libre de seguir su propio curso en respuesta a los procesos genéticos e influencias ambientales que causan cambios evolutivos. Vamos a ver de dónde se origina la especie. La especie aparece gracias a los trabajos de Charles Darwin. ¿Quién es Charles Darwin? Charles Darwin es un científico naturista que estudia la biología. Su ensayo, El origen de las especies, publicado en 1859, sentó las bases para lo que hoy conocemos como la evolución biológica. En este texto, Charles Darwin explicaba que las especies de los seres vivos provenían de otras especies anteriores. ¿Qué quiere decir? Que provenían de sus antecesores, cuyos destinos habían estado determinados por la presión ambiental, o sea, la competencia por sobrevivir y reproducirse frente a otras especies contemporáneas.
A dicha competencia, Charles Darwin le llamó selección natural. La selección natural es la evolución de las especies. Existen varios tipos de especies. Los tipos de especies los podemos clasificar de acuerdo a los reinos de vida al que pertenecen. Entre las especies tenemos las especies animales. En el planeta se registran un aproximado de 1.400.024 diferentes tipos de especies. Tenemos las especies vegetales, de las cuales se registran un aproximado de 310.129 distintas especies vegetales. Tenemos la especie de hongos, se registra un aproximado de 120.000 diferentes tipos de especies de hongos. Entre las especies de protistas hay un aproximado de 55.000 distintas variedades de especies de protistas. En las especies de las bacterias existe un aproximado de 10.000 diferentes especies. En las especies arqueas existe un aproximado de 500 distintas especies. Y en las especies de los virus se conoce un aproximado de 3.200 diferentes especies. Algunos ejemplos de especies son: tenemos la especie Homo neanderthaliensis, que es una especie extinta ya del género humano. Esta vivió con la humanidad moderna hace unos 230.000 años. ¿Qué quiere decir extinta? Que esta especie ya no existe. Tenemos el Canis lupus. El Canis lupus es conocido como el lobo gris. Esta es una especie más común de los lobos de la vida silvestre, a la cual podría permanecer genéticamente el perro en común, de no haberse domesticado hace miles de años. Como decía anteriormente, que en la genética las especies se van reproduciendo de una generación a otra generación. Por ejemplo, el Canis lupus, el perro, se dice que es de origen genético del lobo. El Canis lupus es el nombre científico o el género, y de aquí se derivan varias especies. Tenemos otro ejemplo, la Panthera tigris. Es una de las 4 especies de tigres del mundo, célebre por su cuero rayado y anaranjado. Esta es endémico del continente asiático y es un gran depredador selvático. Y también tenemos otro, Helicobacter pylori. Esta es una especie de bacterias, la cual habita en nuestro aparato gástrico. Esta desarrolla infecciones en la mucosa gástrica. Bien, niños y niñas, a continuación vamos a presentar un video en el cual se explica el término especie y sus tipos. Pongan mucha atención porque después de este video ustedes van a contestar unas preguntas ahí en casita. Hola, bienvenido a esta presentación sobre el concepto de especie. ¿Qué es una especie? Existen muchas definiciones de especie. Presta atención a esta definición biológica. Una especie es un grupo de individuos que son todos morfológicamente similares, pueden formar una o muchas poblaciones, tienen la capacidad real o potencial de reproducirse y dejar descendencia fértil, y todo esto en condiciones naturales. Siempre he tenido una duda. ¿El caballo y el burro son una misma especie? No. Ciertamente un caballo se puede cruzar con un burro, pero se obtiene un híbrido infértil conocido como mula. También podemos diferenciar a las especies en las siguientes categorías: nativas, endémicas, exóticas, invasivas y domésticas. Las especies nativas son aquellas que se encuentran en su área de distribución natural, actual o histórica, formando parte de las comunidades naturales del área. Un ejemplo es el cóndor en el Ecuador. Las especies endémicas son especies nativas
pero además se encuentran exclusivamente en una región determinada. Un ejemplo de esto es el arupo, un árbol endémico de los bosques lojanos. Las especies exóticas son especies introducidas por el ser humano fuera de su área de distribución original. Por ejemplo, el eucalipto es nativo de Australia, pero es una especie exótica en Ecuador. Una especie se considera invasora cuando tiene gran capacidad de dispersión y colonización de ambientes, por lo que puede ser una de las causas de la extinción de especies. Un ejemplo de esto son las ratas negras originarias de Asia. Son una especie invasora exótica. Las especies domésticas han sido escogidas y seleccionadas intencionalmente por el ser humano para vivir en interdependencia. Tal es el caso de los perros, las vacas, las llamas, la papa, el trigo o el plátano. Ahora que sabemos qué es una especie, ¿qué les parece si profundizamos otros términos relacionados? Claro, ¿Qué es un hábitat? es el conjunto de ambientes óptimos para una especie en particular. Estos ambientes determinan los patrones de distribución y abundancia de una especie. Los ambientes están determinados por factores como la temperatura, la cantidad de lluvia, el tipo de vegetación, la disponibilidad de agua, entre otros factores. O sea, que el hábitat es como la dirección de la especie, o el lugar donde vive. Exacto. Por ejemplo, el hábitat del jaguar son los bosques tropicales. Sin embargo, un determinado hábitat es compartido por varias especies, de modo que cada especie ocupa un nicho diferente. Un nicho ecológico es el espacio que tiene las condiciones y recursos ambientales necesarios para que una especie sobreviva. Es el lugar que ocupa una especie en el ambiente biótico y los comportamientos que le permiten alimentarse y reproducirse. El nicho ecológico permite que en un área determinada convivan muchas especies. Justamente en esta figura se ve que el nicho ecológico está conformado por estos elementos: las condiciones ambientales de un sitio, las características que tienen que ver con la reproducción de esa especie, el tipo de vegetación con la que está relacionado y la disponibilidad de alimento. ¿Me pueden dar un ejemplo? Claro, el nicho ecológico del jaguar en el bosque tropical es el ser un carnívoro o depredador de animales grandes. ¡Qué interesante! El jaguar comparte el mismo hábitat con los venados, por ejemplo, pero estos son herbívoros. Espero que esta información les haya servido. ¡Hasta pronto! Bueno, niños y niñas, después de haber visto el video, espero les haya gustado y hayan puesto mucha atención, porque más adelante, como les decía, van a responder unas preguntas. Bueno, para concluir, la genética es una rama de las ciencias biológicas, la cual trata de comprender cómo la herencia biológica es transmitida de una generación a la siguiente y cómo se efectúa el desarrollo de las características que controlan estos procesos. Como les decía, entre las características tenemos, por ejemplo, los rasgos de los ojos, el color de cabello, la estatura, o también la enfermedad que se llama el síndrome de Down, entre otras. Todas estas son características de la genética que se van transmitiendo de generación en generación. Y también una especie es un conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de entrecruzarse y producir descendencia fértil, aunque en principio no con miembros de poblaciones pertenecientes a otras especies. Una especie para reproducirse tiene que entrecruzarse con otro ser vivo de la misma especie. Ahí en la imagen podemos observar una variedad de especies del reino animal. Existen varias especies de los distintos reinos, ya sea animal, vegetal, de hongos, algas y protistas. Muy bien, niños y niñas. Como tarea me van a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es genética? ¿Qué es especie? Y me van a enumerar los tipos de especie. Bien, hemos llegado al final de esta sesión de aprendizaje. Espero haya sido
de mucha comprensión. Espero les haya gustado. Espero se encuentren tomando las medidas de bioseguridad, como ser el uso correcto de mascarilla, lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial y el distanciamiento social, porque te queremos estudiando en casa.